Susana, bienvenida. Dale, gracias. No, gracias por invitarme. gracias a vos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Lara decía, che, por intensamente, claro, agregaron en la película intensamente, agregaron la ansiedad. Sí. Que no estaba en la 1. No la vi todavía, la tengo pendiente. ¿Cuál es la diferencia entre una persona ansiosa y una persona impaciente? Bueno, en realidad la impaciencia es algo que se da habitualmente en las personas que padecen trastornos de ansiedad. Pero una persona ansiosa, una persona puede tener una ansiedad que aparezca en ciertas situaciones y que no perjudique en realidad su vida, es decir, Sí. que no lo afecte, que no cambie la calidad de su vida. Y eso, digo, puede ser algo con lo que convivimos casi todos, en algunos momentos, no sé, yo antes de entrar acá me da un poquito de ansiedad, es algo nuevo. Pero Esa es la ansiedad ¿eso buena. ¿Es ansiedad o nervios? Eso es ansiedad. La ansiedad tiene mala fama, es como que no la queremos, pero es una emoción más, es una de todas las emociones que tenemos Sí. para vivir. La ansiedad es la que nos prepara, la que nos da un poquito, ¿no? Prende el cuerpo, lo despierta, y esa está buenísima. Sí. Y esa es la que queremos en diferentes situaciones y que de hecho la buscamos, ¿no? Muchas veces. La otra ansiedad, la que puede generar un trastorno, es aquella que va quitándonos calidad de vida. Nos va haciendo cada vez como si nos fuéramos encerrando, ¿no? Y que va aumentando la problemática y empieza a ocupar toda nuestra vida eso que nos pasa. ¿Por qué uno relaciona la ansiedad? Porque lo que vos estás planteando es bastante más amplio que... Uno es como que esa ansiedad lo quiero ya. Por eso yo te Sí, hablaba de la impaciencia. claro. Pero vos estás planteando como bastante más amplio que... Es que el espectro es así, Sí. es largo, ¿no? O sea, como que tendemos a hacer recortes medio como separados de la punta del extremo, pero la verdad es que es como toda una progresión. Desde una ansiedad saludable, que es aquella que nos prepara, que despierta el cuerpo. Digo, hay toda una preparación corporal con la ansiedad, que se acelera el corazón, pero eso no tiene que ser porque ser malo para nada, digo, eso positivo. Pero luego esto puede aparecer en diferentes momentos de la vida o lo que llamamos, que no está bien dicho, lo voy a decir porque popularmente hablamos de ansiedad crónica, que es Sí. una ansiedad de rasgo, ¿sí? Que no es por momentos, sino que está dentro del estilo de nuestra personalidad. Esa ansiedad habitualmente empieza a crecer y a generarnos dificultades, o sea, va gastándonos, Sí. ¿no? Y generando malestar. ¿Qué hace una persona ansiosa? Bueno, hay muchos tipos de ansiedad, ¿no? Pero básicamente una persona ansiosa es una persona que empieza a estar todo el tiempo anticipándose a lo que va a ocurrir. Y generalmente las anticipaciones no son positivas, porque digamos que si anticipamos positivamente nadie se tendría mal y estaríamos todos muy contentos, ¿no? De pensar que el futuro va a estar muy bien. Pero el ansioso tiene lo que llamamos un sesgo, que es como un recorte, el anteojo que yo me pongo. Y el anteojo que se pone el ansioso es un anteojo de riesgo, de amenaza. Entonces, miro al futuro, pero lo que veo es peligro, riesgo y amenaza. Y hay una intención, porque, a ver, todas las emociones están a nuestro servicio, inclusive las que nosotros no queremos, porque esa no nos gusta, Claro. pero está a nuestro servicio, que lo que entiende la naturaleza es que yo me tengo que proteger y que cuidar, ¿no? Entonces, lo que me parece es que tengo que hacer algo para evitar ese mal o esa situación. Entonces, generalmente las personas ansiosas caen mucho en lo que llamamos rumia, que es el estar todo el tiempo pensando. Cuando no puedes apagar la cabeza. No puedes apagarla, ¿no? Y estás teniendo como diálogos con gente que no está ahí, pero tenés 300 conversaciones, ¿no? Que por ahí nunca las llegás a cabo, o estás anticipando situaciones que jamás, nunca te van a pasar, intentando de alguna manera controlar, ¿no? Controlar lo que puede ocurrir. Entonces estoy mirando el futuro todo el tiempo, un futuro que es peligroso, que es amenazante, pero además estoy intentando controlarlo y me empiezo a enredar en esa situación que claramente saca ¿Y calidad de cuáles vida. son las formas de poder prevenir? Y te pregunto cuál es el paso siguiente o cómo uno puede llegar a el ataque de ansiedad. ¿Cómo podés prevenir para no llegar a ese estadio? Porque escucho cada vez más gente con ataque de ansiedad. ¿Qué diferencia hay con el ataque de pánico? Bien, Hay confusión ahí. Sí, hay mucha confusión. A ver, el ataque de ansiedad o el ataque de pánico, porque generalmente lo que hablamos de ataque de ansiedad no está en los libros, ¿no? Quiero decir, no es un término que se use. Sí, el ataque de pánico. El ataque de pánico lo podemos padecer cualquiera de nosotros
1 o 2 veces en nuestra vida, sin que eso generalmente constituya un trastorno de pánico, ¿no? El trastorno de pánico implica otra cosa. El trastorno de pánico implica el miedo al miedo. O sea, implica ya estar frente a, por ejemplo, tengo que salir de casa y ya empiezo a pensar, uy, si me siento mal, ¿no? Y empiezo a tener pensamientos de que dónde voy a poder estar, me puedo sentar, no me puedo sentar, si me desmayo, si me descompongo, si vomito, ¿no? Todas esas cosas que empiezan a pasar cuando uno tiene un trastorno de pánico. Entonces, la vida empieza como a estrecharse y yo todo lo hago en función de la seguridad que pueda tener o la que no pueda tener. Ahora, el ataque de pánico, vos hablabas, ¿qué es el ataque de pánico? El ataque de pánico es una situación en donde mi cuerpo se prende en base a un peligro o una amenaza que, bueno, debería de estar allí, pero no está allí, ¿no? Digamos, si nosotros estuviésemos en un lugar donde hay una guerra o roban a alguien adelante mío y yo empiezo con taquicardia, la pupila se dilata, me empiezan a transpirar las manos, no puedo tragar, me duele el pecho. Es una respuesta apropiada, ¿sí? Que nos prepara básicamente para escapar rápidamente o incluso paralizarnos, porque en algunas especies eso también puede ser útil, ¿no? Pasar desapercibido. Sí, correcto. Entonces, esa es una respuesta útil, que está buenísimo tenerla. El tema es que esto sucede en ausencia de ese estímulo. Solamente porque a veces hay una activación, lo que llamamos interoceptiva, es algo dentro del cuerpo cambió. ¿Sí? Y uno dice, pues que no me pasó nada. Pero, ¿por qué me fui de la ansiedad al pánico? Claro, esa acumulación de ansiedad. No necesariamente. El pánico puede surgir en un momento una persona que nunca tuvo ansiedad previa. Entonces, o no la registró. Están ligados. No está necesariamente ligado a que toda la vida fui una persona ansiosa. Es más frecuente, si yo tengo ansiedad, que pueda ocurrir. Pero de hecho hay gente que tiene, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizado, que es un trastorno que se acumula a lo largo de toda la vida y que nunca tuvo un ataque de pánico. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente uno detecta que está con una situación de ansiedad? Porque se descubre, qué sé yo, manejando y pensando en una hipotética discusión que va a tener en el trabajo y yo le voy a contestar esto porque seguramente va a decir tal cosa y qué sé yo. ¿Cómo hacer para algún tip práctico como para decir, bueno, corto acá porque por acá no es? Ok, bueno, vos dijiste algo muy importante que es darte cuenta, ¿no? O sea, notar el pensamiento. Generalmente actuamos en piloto automático y lo que pensamos nos parece que es una realidad y vamos así por la vida. Una de las cosas más importantes es darme cuenta de cuál es mi manera de dialogar conmigo mismo, ¿no? Entonces, notar que ya empecé a entrar en una conversación con alguien que ahí no está, ¿no? Muchas veces en voz alta. Claro, y el punto es que hay dos tipos. A veces, hay veces que practicás situaciones. Sí, pero a ver, está bueno. Una cosa es, si yo la practico y eso me resulta útil, ¿cuál sería la diferencia? Me tengo que sentir mejor. Si yo hago algo y me siento mejor, y me siento más fuerte, más seguro, lo practiqué, ensayé, ¿no? Pero si me empiezo a sentir peor, es que ahí no está funcionando. ¿Es ansiedad? Claro, sí, claro. ¿puedo decirte algo? Estoy perdido con el... sí, vos eso dijiste, es ansiedad. Ansioso quiero algo ya. Yo lo relaciono totalmente distinto. Yo relaciono con mi cabeza pensando distintos escenarios y viendo cómo actúo frente a todos esos escenarios. No lo asocio con algo. Lo detectaste, ya perdiste un montón de tiempo y de calidad de vida y un desgaste tremendo. Yo eso lo noto ansiosa. Claro. Igual hay un factor en común que es que te desconectas del presente. Totalmente. Vos con tu conversación no vivís en el totalmente. presente. No estás conectado con lo que está pasando. No estás conectado con lo que está pasando. A mí no, claro, supongo que si te desordena la vida es una cosa, pero a mí no me parece mal que uno vaya previendo situaciones. Claro, si obtenés mejor calidad de vida. Si vos prevés situaciones y eso te hace bien, te sentís más seguro, más confiado, podés generar cambios para tu futuro. O sea, si eso es positivo en tu vida, entonces nadie va a diagnosticar ahí ansiedad. Esto, la tecnología, porque por algo intensamente le agrega ansiedad como emoción. Sí, claro. Nos aumenta la ansiedad. Sí. ¿Qué podemos hacer para usarlo a nuestro favor? Las redes usarlo sociales. menos. Sí, que todo. Uno espera a ver, el like que uno espera. Sí, totalmente, totalmente. Y estás en muchos lugares a la vez. Totalmente. Primero porque hay como una sensación de que uno pudiese estar en muchos lugares a la vez. Nuestro cerebro es muy antiguo, entonces no logra acompañar el ritmo de vida que nosotros tenemos. Y eso ha hecho en parte que se aumenten los trastornos de ansiedad. En Argentina tenemos un índice altísimo de trastornos de ansiedad, de hecho superior al de la depresión. O sea que es interesante, ¿no?, lo que nos está pasando como sociedad. Pero
si decís, ¿qué podemos hacer? Y usarlo menos. La verdad que usarlo menos. ¿Cuándo definitivamente no usarlo? Antes de ir a dormir. Definitivamente, porque prendemos todas las alertas en nuestro cerebro. No hay que usarlo antes de ir a dormir. Entonces, es preferible que yo lo use media hora antes y corte, porque si yo llevo el celular al lado de la cama, mi mente va a creer que hay que estar despierto, ¿sí? Porque está lleno de estímulos. Entonces va a ser mucho más difícil dormir, voy a estar más incómodo en el dormir, más ansioso, me despierto más rápido, si me cuesta conciliar el sueño. Bueno, hay una serie, un montón de otras cosas. De hecho, dentro de la higiene del sueño, evitamos eso. Lo que tenga que ser será, ¿puede ser una respuesta ante una situación de ansiedad o es un poco una negligencia? Tampoco hacerse cargo de lo que puede... Esa es la respuesta que vos te das también. Claro, muchas veces digo, bueno, lo que tenga que ser será. Bueno, a ver, no creo que sea una negligencia en aquellas situaciones donde uno no puede hacer nada. El tema es esto, es qué grado de control tengo sobre la situación. Claro. En verdad yo tengo control sobre mí mismo, sobre las situaciones. No tengo control sobre lo que pasa fuera de mí. No tengo control sobre tus emociones, tus pensamientos, qué me vas a decir, qué me vas a preguntar, qué va a decir él. Eso no lo puedo manejar, ¿no? Me puedo manejar a mí mismo. Entonces, por supuesto que lo que tenga que ser será es una manera de traerme más acá, ¿sí? Y estar como más consciente de que mi grado de control no es tanto como yo quisiera tenerlo, ¿no? ¿Cuántas emociones hay? Muchísimas, no sé el número exacto. Muchas. La ansiedad es una sola de ellas, sí. Muchas. Pero digo, algunas son las básicas, sí, las 4 o 5 básicas. Las básicas. ¿Ansiedad es una emoción? Sí, la ansiedad es una emoción. Sí, ¿El miedo? El miedo es una emoción que está solapado. En el ser humano, a ver, la verdad es que nosotros distinguimos todo esto para estudiarlo y para trabajar con eso y para poder atender a la gente, pero no viene tan separado. Digamos que en la naturaleza se experimenta todo junto, ¿no? Lo tenemos, las sensaciones se solapan. El miedo, el enojo o la ira, ¿sí? La sorpresa, esas son emociones las primarias, ¿no? Las emociones básicas. Pero, digamos, luego se solapan una pequeña diversidad de emociones. ¿Hay diferencia entre emoción y sensación? Para mí el miedo es una sensación. Porque también tiene sensación. A ver, el miedo tiene un componente cognitivo, que es el de mis pensamientos, un componente de sensaciones que se experimentan físicamente. O sea, la sensación es eso, es una experiencia, hago así porque es así, se vive así. Es una experiencia interna, una experiencia de algo acá en el estómago, algo en mi garganta, como un cosquilleo en mis manos, las mejillas se me ponen coloradas. Es el cerebro, ¿no? Que inmediatamente hace que el cuerpo... cuerpo... es una respuesta automática. Es una respuesta automática, no la elegimos nosotros, no decimos ahora voy a estar ansioso. No es una respuesta automática. Donde nosotros intervenimos es luego de la respuesta automática. Ahora, ¿qué hago con esto que me apareció? ¿Qué hago? Respirar. ¿No? La respiración es el regulador, es como el termostato del resto del cuerpo. Sí, pero ¿qué hago? Y la pregunta es, ¿qué hace el que está con una persona ansiosa? Imagínate que a mí me agarra ansiedad, ¿viste? Y uno le dice, bueno, pará, no seas ansioso. No, eso es, claro, no funciona. Ojalá, ¿no? Estaría buenísimo. Claro, pero ¿qué hace un tercero con alguien que realmente es ansioso y a veces genera problemas? Sí, a ver, lo primero es, estoy acá y te acompaño. Eso, porque lo que pasa es que... Eso es una ansiedad... O sea, ya estás hablando de una ansiedad compleja. Claro, sí. Estoy hablando de la persona que está sufriendo en ese momento un ataque de pánico o que está... Pero un chico que está con el, como decía Lara, celular. Pero vos no me estás hablando... ¿Qué hace un padre en la crianza? ¿Qué hace un padre en la crianza con un chico ansioso? Bueno, la pregunta es muy amplia. Lo que podríamos... lo que podríamos decir es, primero que nada, que un chico sea ansioso puede ver a muchas causas, ¿no? Puede verse a muchas causas. Pero, ¿qué podemos hacer para favorecer que los chicos sean menos ansiosos? Proponerles ejercicio físico, ¿sí? Toda la descarga física colabora muchísimo porque acomoda nuestra química en el cerebro, así que eso es algo muy útil para los chicos. Proponer juegos que sean juegos más lúdicos, ¿sí? O sea, juegos donde puedo usar la creatividad, porque entonces uso diferentes partes de mis hemisferios y eso también colabora a que baje la ansiedad. Por supuesto que es el clima en casa, porque la verdad es que, los chicos no salen de un repollo, los chicos salen del contexto familiar. Y la ansiedad y el hambre, a mí me pasaba que las gomitas que le gustan a Antonio, cuando estaba por rendir exámenes en la facultad, me podía comer los paquetes de golosinas enteros y me decían, ¿comés por ansiedad? Sí, claro. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, dentro de las cosas que podemos experimentar con la ansiedad es esa falta de regulación. Digamos que el apetito... Bueno, es que el comer es algo en el ser humano que está atravesado por muchas cosas, ¿no?
entre ellas por las emociones. Entonces hay como una falta de regulación y en donde no siento el que estoy satisfecho, o sea, no tomo nunca contacto con el que estoy satisfecho, porque digamos que estoy más relacionado con mi mente que con mi estómago. O sea, no estoy conectado con, vos decías no estoy conectado con el presente, tampoco con el presente de mi propio cuerpo. O sea, no registro eso. ¿Podés comer sin hambre? Sí, claro. No, sin hambre no miento. ¿Podés comer sin límite? Yo creo que cuando uno come tiene hambre en general. No. Y no, pará, miento. Sos un afortunado. No, pero miento, por eso no. Pero lo que es, por ejemplo, yo puedo comer dulce, ningún problema. Sí, yo estar todo el también. día comiendo dulce. Claro, a mí me pasaba que me comía los paquetes enteros está hasta bien. sentirme mal. Por eso, pero- no era una... Claro, Pero no es un claro. tema de No era lo que ansiedad, quería. No me gusta. O sea, yo lo vivo como algo que me gusta. Es que puede ser- No me siento ansioso por comer. Claro, es que tal vez no sos ansioso y eso hace que te sea muy difícil experimentarlo porque es un estado interno. Vos no sos ansioso. No, Es que un yo estado no termino interno. de definir. ¿Qué es Yo- la ansiedad? Sí, exactamente. ¿Qué es la Yo la tenía ansiedad? muy relacionada con la impaciencia. La impaciencia es una de las formas en las que se expresa la ansiedad, que es esa persona que vos ves que está en la cola del supermercado y está, viste, que se quiere, Sí. ¿no? Que a ver cuándo pasa, Sí. que me Eso- quiero eso me ir. queda que- re claro, ¿no? sí. Esa es la que vos ves. La que ves, la persona que se mueve, ¿no? Que está que tiqui, 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 las manos, los pies. Bueno, eso es una parte de la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad básicamente es una respuesta, es una emoción que es una respuesta a situaciones, tanto internas como externas. Vos, por ejemplo, decías que estabas ansiosa. Sí, para dar un ejemplo. Sí, no, por eso, seguimos con eso. ¿Y ahora? Si estoy ansiosa. Claro, o sea, No. pero por eso, vos, es que yo no sé si eso es ansiedad, yo no lo llego a entender como ansiedad. Me parece que son nervios, que es lógico. Bueno, lo que pasa es que, digamos que las maneras coloquiales de llamar a la ansiedad pueden ser nervios, pueden ser impaciencia, y están muy bien, son Está formas bien. coloquiales. Una cosa es, claro, en el campo de la ciencia nosotros tratamos de acotar ciertas palabras porque si no después no podemos trabajar. Seguro. Tenemos que poder Sí. diagnosticar. Pero, digamos, esa es la saludable, pero es que la ansiedad está dentro de las emociones y las emociones son todas saludables, en verdad. Claro. O sea, el enojo es una emoción saludable, no es que está mal el enojo y lo Sí, tenemos que sacar el del miedo, planeta. digo, son El reacciones miedo es una... lógicas, Exacto, sí. son todas saludables, todas nos sirven para algo, son útiles para nosotros. El tema es cómo las manejamos, Seguro. qué hacemos con ellas y cómo nos afectan Ah, en no nuestra sabía que vida. todas las emociones eran saludables. Todas las emociones, si están En para su eso. justa medida. Están para, claro, Pero están para la ayudar. ira yo la veo como algo... Bueno, el enojo, porque la ira es como que le diste un escalón más. Pero la ira es digamos una- que ¿La ira es una emoción? sí, claro. Por eso te decía que de las emociones básicas luego tenemos como sutilezas entre enojo e ira. A la ira es como que le aumentaste un plus, Claro, ¿no? sí. La pusiste un poquito más arriba. Claro, pero ahí pero ya el es enojo dañino. es saludable. ¿Cómo? Claro, pero ahí ya empieza a ser. Y ahí, ¿qué dañino. pasa? En Sí. general, cuando hablamos de ira, hablamos de descontrol, ¿no? En Claro. enojo parece que todavía tenemos cierto control sobre la emoción. Claro. En ira ya no fuimos, ya perdimos A mí el me hilo. decís ira y se me viene la calle Claro. cuando te enojas entre auto y auto y uno se baja y a Bueno, pelear. por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? En la ira perdí el control sobre lo que me Sí. está pasando. Para la ansiedad, ¿sirve acortar las metas? Por ejemplo, me acuerdo de la película ¿Qué tal Bob? Ay, De no, Bill no. Murray, que el psiquiatra le decía baby steps. Ah, sí, No, no, claro. no pienses, era un caso extremo, ¿no? Pero digo, no Sí, claro, pienses sí, sí, todo lo que tenés que hacer, pensá en que vas a llamar al ascensor, Sí, después que totalmente. vas a subir, después que vas a salir del ascensor. Totalmente. Bueno, ¿Sirve? esto es un poquito lo que decía ella. Lo que trabajamos con el paciente que tiene trastornos de ansiedad son, por un lado, la exposición. O sea, hacemos que se exponga a situaciones de malestar, porque lo que sucede es que nosotros, como anticipamos y creemos, nunca nos exponemos, con lo cual nunca como cotejamos con la realidad. En realidad, el freno que tenemos a nuestra mente es la realidad. Nuestra mente es maravillosa, puede ir o sea, nos vamos a la luna, hacemos cualquier cosa, es genial. Pero la realidad es lo que nos para, ¿no? Entonces, por un lado, la exposición, que eso es fundamental. Exponerme a situaciones de miedo, exponerme a situaciones de ansiedad. Por otro lado, trabajar sobre la conexión con el momento presente. Parte de eso son los baby steps, ¿no? O sea, es esto, pará, vamos de a poquito, vamos acá, ¿sí? Partido a partido. Claro, exacto. Eso ayuda porque hace que uno tenga que traer esa mente que se va rapidito y la traiga acá al presente. Yo sigo con mis dudas. ¿No me crees? No, Te no, juro no, que no, sí. pero no, ¿cómo no te voy a creer? Pero estoy. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Ah, ok. Bueno, el sentimiento, digamos que es una construcción. De hecho, los sentimientos pueden albergar como distintas emociones, ¿sí? Y cuando hablamos de sentimientos, hablamos como algo más asociado a algo a largo plazo, con un desarrollo. En cambio, la emoción es algo como que aparece.
No es tan elegido, no es tan trabajado, no es tan consciente. Luego aparece. Una vez que se hace presente, bueno, me doy cuenta de que tengo tal o cual emoción. De hecho, muchas veces tenemos que trabajar en eso. A veces las personas no están entrenadas en registrar qué emoción están sintiendo. Entonces, difícilmente yo puedo hacer algo con eso si ni siquiera me doy cuenta de qué está pasándome, ¿no? Entonces tengo que entrenarme en detectar, lo que estoy sintiendo es enojo, o lo que estoy sintiendo es ansiedad. Es que a veces no es fácil distinguir. No, claro que no. No, claro que no. Pero por eso trabajamos en hacer que las personas aprendan a notarlo, aprendan a darse cuenta, reconozcan cuál es el estado, llamamos estado basal. Estado basal es como el estado de base sin ninguna emoción predominante, ¿no? Entonces, hacemos ese registro para que noten cómo escalamos una emoción o bajamos, cómo hay todo un trayecto dentro de una misma emoción. O sea, una misma emoción tiene muchos grados, ¿no? Registrar mucho cuál es nuestro nivel de control, que tiene que ver con nosotros mismos. Deberíamos entrar como padres, como muchas veces no sabes a tus hijos cómo orientarlos. Claro. Es que nos falta educación emocional. Es el principal hay problema. Países que tienen más en los colegios. Sí, hay colegios que tienen más. Bueno, ahora en Argentina se empieza a abrir ya hace unos años. Hay una herramienta que está muy de moda, que es mindfulness. Que realmente más allá de que hay veces que hay cosas de moda que no son efectivas, esta sí lo es y tiene mucho estudio científico, mucho estudio empírico. Y se está trabajando mucho, de hecho, en los colegios, en muchas instituciones con niños. ¿Por qué es útil? Porque nos ayuda a observar, a notar lo que nos está pasando y porque también lo que hace es que tengamos como una distancia entre aquello que nos está ocurriendo y nosotros, ¿no? El tema es que si no quedamos tan invadidos de la emoción que no podemos como distinguir que podemos hacer algo con respecto a nuestra emoción, sino que nos arrolló, ¿viste? Como una ola, vino la ola y me quedé como... Siempre hablando de las emociones que te empiezan a hacer daño. Claro, por supuesto. Pero el ansioso se cura. Claro. Porque yo soy ansiosa. Por ejemplo, acá, te lo digo, ejemplo acá en la mesa. Te quise preguntar algo y dije, no, me callo porque tengo que terminar para que ella te desarrolle la idea. No, es real. Pero yo lo detecto. El tema es que siento que la ansiedad es como, viste, la persona adicta que va a estar toda la vida es que nuestro cerebro es un poco adicto a la ansiedad, o sea, a la química que aparece en nuestra mente, ¿no? Y también es como una renuncia a eso, es un aprendizaje. A ver, cuando yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado, que es el más extenso, que se presenta de diferentes formas, pero que es como un acompañamiento de cierto estado de ansiedad presente a lo largo de toda la vida. Eso se reduce, no se elimina, ¿sí? Se reduce, se reeduca el cuerpo, se reeduca la mente, se reeduca la emoción. O sea, lo reeduco ¿para qué? Para que vos tengas una vida más funcional. Esto que acabas de hacer, pero es que esto es súper importante, porque si vos no hubieras registrado eso, no te hubieras interrumpido a vos misma y hubieras, ¿no? Y suponete que eso fuera extremo y de repente no dejas hablar a nadie. O sea, entiendo que no es en tu caso, pero digo, podría pasar. Entonces, se reeduca, se aprende, se corrige y se mejora. Ahora, luego hay otros tipos de ansiedad que realmente se curan. O sea, que con un trabajo adecuado, por ejemplo, el trastorno de ansiedad social, que es sumamente frecuente, muy frecuente sobre todo en la adolescencia, muy frecuente en la primera adultez. Eso es algo que se mejora muchísimo, te diría que se cura. Lo que pasa es que vamos a decir que se cura, pero digamos que mejora muchísimo, ¿no? O los trastornos de pánico, sí desaparecen. Una última pregunta. Recién vos hablaste mucho sobre el tema químico. Sí. ¿Vos las emociones las podés curar desde lo químico o siempre es desde lo psicológico? Desde lo psicológico o psiquiátrico. Bueno, a ver, en los trastornos de ansiedad, una de las recomendaciones frecuentemente es el abordaje conjunto, ¿no? Digamos, lo farmacológico y lo psicológico. Que muchas veces, de hecho, lo farmacológico permite que haya una disminución de los síntomas para que yo pueda trabajar desde lo psicológico. A veces alguien está tan mal o tan desregulado que no puedo... Sí. Exacto. Entonces, muchas veces se hace trabajo conjunto entre una cosa y la otra. Y bueno, por supuesto que hay gente que, no todo el mundo quiere y está disponible un tratamiento psicológico. Y entonces la farmacología es excelente para ese grupo de personas. Pero si no, muchas veces tratamos de hacerlo de manera conjunta. Rosana, muchas gracias por el tiempo. A vos. Muchas gracias. A vos, a ustedes, gracias por la invitación.